Muy buenos días. Vamos a hablar sobre Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Esto lo podemos ver en Hechos 10. Había un hombre llamado Cornelio. Ese hombre era un centurión de la corte, unidad militar romana llamada la italiana. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su familia, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ese era Cornelio. Como a las 3 de la tarde, vio claramente una visión de un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Y Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le contestó: tus oraciones y las limosnas han ascendido como memorial delante de Dios, le dijo. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se le llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo a ellos, los que iban a ir a Jope, salieron. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Tenía bastante hambre Pedro. Pero mientras le preparaban algo que comer, le vino una visión, un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a una gran sábana o un lienzo con 4 puntas, como que si era una tienda de campaña. Había en esa sábana toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y al mismo tiempo, Pedro oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo, le dijo. Pedro era arrogante. Pedro no era aquellos humilditos, así como andan muchos ahí con la Biblia bajo las manos y con la cabeza por un lado, no. Pedro era como Jesús, siempre firmes, siempre adelante. Les dijo a los hermanos: y no han podido dormir ustedes ni siquiera una hora, levántense y vamos, les dijo Jesús. Jesús era recto en todas sus cosas, así Pedro era. De ninguna manera, Señor, yo no he comido cosas inmundas ni tampoco cosas impuras, le dijo. De nuevo le llegó la voz: lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Tú, Pedro, le dijo. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo se recogió y se fue para el cielo.
Como pueden ver, cuando Dios les dijo que comiera, Pedro le dijo que no podía hacerlo, porque nunca había comido cosa impura. Y Dios le dijo, todo lo que yo he limpiado no es impuro, le dijo Dios. Jesucristo ya había quitado esa división de judíos y gentiles. Jesucristo vino a formar un solo pueblo. Ya había limpiado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto en ese momento, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron en la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, al que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, le dijo, 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he mandado, le dijo el Espíritu de Dios. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué es la causa por la que han venido? Y ellos le dijeron a Cornelio, el centurión, un capitán romano, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado o le fue revelado por un santo ángel que hiciera venir a usted para oírlo hablar, le dijo, para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Un día después se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio estaba en Cesarea, y de Cesarea vinieron los ayudantes de Cornelio a Jope a traer a Pedro. Cornelio los estaba esperando allí en Cesarea y había reunido a sus parientes y amigos íntimos cuando Pedro iba entrando. Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie porque yo soy otro hombre como tú. Qué humildad la de Pedro. Pedro fue precisamente aquel al que Jesús lo llamó para que lo siguiera como discípulo. Posteriormente lo hizo su apóstol. Pedro fue el que platicó con Jesús, anduvo con Jesús, lo vio morir, platicó con Jesús resucitado. Ese Pedro le dijo a Cornelio, levántate, porque yo soy otro hombre como tú, le dijo. ¡Qué humildad! Benigna, bendita humildad. Así quisiera Dios que hubieran hombres en la tierra. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debe llamarse impuro o inmundo. Por eso, cuando marcharon a buscarme, vine sin poner ningún pretexto, ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Les dijo Pedro. Y Cornelio le explicó toda la visión que había tenido y que el ángel le había dicho que mandara a traer a Pedro
a Jope para que le viniera a dar su mensaje. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo, dijo, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme, le reverencia y hace lo justo, le es acepto. A Dios le agrada a la persona que hace justicia, que ama la verdad. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, la santa palabra. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Ya estaba en un solo pueblo, ya no había diferencias, pues los oía hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Este mensaje encierra tres misterios importantes. Uno, el significado de la sábana que bajó del cielo con los reptiles y cuadrúpedos y aves de toda clase. Dos, la humildad de Pedro. Y tres, Dios no hace acepción de personas. Dios le dijo a Pedro que lo que él había limpiado no lo considerara impuro. Ya Jesucristo había limpiado lo impuro. Ya no existían judíos ni gentiles. Todo era ya igual. Pedro, con su humildad, le dijo a Cornelio: levántate, porque yo soy otro hombre como tú. Pedro, a quien se le encomendó la iglesia, ese Pedro tuvo esa gran humildad que nosotros los hombres deberíamos de aprender de esa gran humildad de Pedro. Dios no hace acepción de personas. Si Pedro no hubiera tenido esa visión, no hubiera visitado a Cornelio, porque en ese tiempo no era permitido relacionarse con los no judíos, mucho menos visitarlos. Pero Pedro recibió el mensaje de Dios, que no existían diferencias entre judíos y los no judíos. Ya no podría verse como impuro la parte de los gentiles. Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros formamos a un solo pueblo. Que Dios nos bendiga a todos.